Muchas bendiciones de Dios para sus vidas. Les saluda el pastor Elín Josué Martínez. Hoy pues he querido hablarles un poco de la palabra del Señor. Por ahí en pantalla les puse un tema: creyentes cristianos o cristianos creyentes. O puede ser diferente: cristianos creyentes versus creyentes cristianos. Usted va a decir qué significa eso. Bueno, vamos a esperar a ver, tal vez algunos hermanos en Cristo se conectan y así pueden aprender un poco más de la palabra del Señor. La cita bíblica que vamos a tocar está en Hechos capítulo 26, porque no es lo mismo creyente que cristiano, no es lo mismo. Así que hay una gran diferencia entre ser un cristiano como ser nada más un creyente, y por eso me sentí motivado, impulsado de parte del Espíritu de Dios, poder hablarle a cristianos que quizás ahorita no están congregándose en sus congregaciones debido pues a esta pandemia que a nivel mundial pues está pues azotando, atacando de diferentes maneras. Bienaventurados aquellos servidores de Dios, aquellos cristianos, líderes de congregaciones, ministros, pastores, ya sea apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, líderes, diáconos, no importa de qué iglesia sean. Pero el día de hoy quise tomarme un tiempo para hablarle a esas personas que de hecho no están de repente en sus congregaciones congregándose debido a esta epidemia. Pero sentí pues la bendición de parte de Dios poder hablarle a cristianos que quizás pues también están en su teléfono, en su celular, en las redes sociales, y que de alguna manera u otra iban a sentirse edificados por la palabra de Dios. Desde antemano les damos mucha bendición, pues sentimos mucha bendición desde antemano por los hermanos que están conectados y que están queriendo escuchar la palabra del Señor. Saludos, ¿verdad? El hermano Edilson Josué, muchas bendiciones para su vida. Gloria sea al Señor. La hermana María de Rendón, muchas bendiciones, hermana María. Es un gran regocijo poderla ver conectada en este momento. No sé si van a haber algunas personas más, pero vamos a estar hablando un poco de la palabra del Señor. Si ustedes siguen conectados, van a aprender algo muy importante, que es posible que los hayan escuchado este tema o algo parecido, o quizás no lo hayan escuchado. Déjenme decirles de antemano que va a ser una gran bendición que ustedes estén escuchando esta una de las predicaciones que su servidor, pastor Elín Josué Martínez, ha predicado en la congregación y en algunos lugares, y que hemos enseñado a muchas personas la diferencia en nada más en ser cristiano, a diferencia de un creyente. Pues creyente la mayoría es, pero cristiano no cualquiera lo es. Pablo dijo en 1 Corintios, si no me equivoco, 11:1, sé imitadores de mí así como yo de Cristo. Así que el ser cristiano va más allá de una creencia. Eso vamos a estarlo hablando, una grande diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ser nada más un cristiano a un creyente? Esto lo vamos a aprender el día de hoy. Y para eso los hermanos que están conectados, quiero empezar con ellos. Creo que hayamos unos 10 hermanos conectados que están escuchando el audio. Me gustaría que lo vayamos a la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versos 22 al 28. Y ustedes van a ver la diferencia entre un creyente y un cristiano. O sea, les puse más específico el tema ahí. Hay creyentes cristianos, perdón, hay cristianos como nada más como creyentes. Y hay creyentes cristianos. Yo creo que nosotros debemos de ser creyentes cristianos, no cristianos como creyentes. Porque hay muchos feligreses dentro de las congregaciones que nada más son cristianos, nada más como creyentes. Su cristiandad es como un creyente nada más. Y si ustedes siguen oyendo esta gran diferencia, van a saber que esto tiene gran fundamento bíblico, y que muchas de las personas, la mayoría de las personas que se congregan, no quiero ser muy crítico en esto, pero la mayoría de personas no han entendido cuál es la diferencia, y muchos de ellos quizás estén en un indicio, sea del uno o del otro, sea cristiano o sea creyente. Bien, en el libro de Hechos capítulo 26, verso 22 al 28, su palabra dice así: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes
no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Verso 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, porque este era Pablo que estaba predicando. Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Verso 27, escuchen este verso, desde el verso 27 al 28 del verso clave. Le dice Pablo: ¿crees, oh rey Agripa? Ahí estaba el rey Agripa. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? No le dijo: ¿eres cristiano, oh rey Agripa? ¿Eres un cristiano, un seguidor, o eres un creyente? Escuchen cómo le dijo: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y él mismo responde, Pablo: yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Noten la diferencia. Pablo le hizo una pregunta al rey Agripa. Tomen Hechos 26, 27 y 28, que ahí es donde me voy a centralizar un poco más. En el verso 27 dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y el mismo Pablo se da la respuesta: yo sé que crees. Pablo sabía que la pregunta que le estaba haciendo al rey Agripa la creía. Él estaba diciendo a Agripa si creía a los profetas. Pero Pablo, el mismo persuadido, el mismo sabido de lo que creía Agripa, él mismo da la respuesta y dice: yo sé que crees. Pero mira el verso 28. Lo que le contesta Agripa a Pablo. Le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Agripa le responde a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué significa esto? Pablo sabía y le estaba ya haciendo un llamado a Agripa. Y una de las cosas que le estaba diciendo era que si creía a las escrituras proféticas. Y él mismo le responde: Pablo, yo sé que crees. En otras palabras, Pablo sabía que Agripa era un creyente nada más, no cristiano. No confundamos, yo quiero que hagamos esa diferencia. No es lo mismo un creyente que un cristiano. El creyente, Agripa era un creyente, pero no era cristiano. Porque él mismo le dice después a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. O sea que no era cristiano. Era un creyente, pero no era cristiano. Pablo sabía que Agripa era nada más un creyente y no un cristiano. Porque Pablo le responde: Agripa, ¿tú crees a los profetas? Yo sé que crees, le dijo Pablo. Entonces Agripa le respondió: por poco me persuades a ser cristiano. O sea, significa que el ser cristiano va más allá de ser creyente. No es lo mismo tener una creencia como vivir la cristiandad. Vivir la cristiandad nos hace ser cristianos. Creer nada más nos hace ser creyentes. Y aquí tenemos que hacer la diferencia según en Hechos 26, 27 al 28. Lo leímos desde un poquito del contexto inmediato, del verso 22, para entenderle un poco más lo que Pablo estaba haciendo, porque Pablo estaba predicando y se dirigió a Agripa. Y yo sé que crees. Pablo sabía que este hombre era un creyente y por eso le estaba predicando, porque Pablo, más que tener la intención de que Agripa fuera un creyente, o sea, la intención de Pablo iba más allá de lo que Agripa era. O sea, Pablo quería que Agripa fuese un cristiano. Que fuese un cristiano y no nada más un creyente. Así que en Hechos 26 al 27 al 28 podemos ver la gran diferencia que hay entre nada más creer como ser cristiano. Amados hermanos, los que me están escuchando, la mayoría de las congregaciones, la mayoría de gente que va a las congregaciones y aún la que no va, la que no se congrega, suelen ser creyentes. La mayoría de ellos. Así que hay muchos cristianos dentro de la iglesia que están viviendo la vida nada más como Agripa, como creyentes. Son creyones nada más. Solo quieren ser creyentes, pero no cristianos. Así que
Ustedes tienen que entender cuál es la diferencia. Yo, para seguir en esta predicación, me gustaría darles un poquito de definición o de concepto o de diferencia de cómo yo puedo definir a un creyente y cómo podemos definir a un cristiano. Bueno, un creyente es una persona que cree en algo, especialmente al que profesa una determinada fe religiosa. Un creyente puede ser cualquier religioso o cualquier persona con tan solamente sostener creencia, ya sea de cualquier índole, sea política, religiosa, filosófica, científica, etcétera, etcétera. Ejemplo, el grupo de los católicos, por ejemplo, los hermanos, los amigos católicos, los mormones, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos se congregan, ellos hablan de Dios, ellos tienen una cantidad de creencias religiosas. Pero quiero decirles que más que los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, aún hasta los espiritistas son creyentes. Aún hasta los espiritistas. Aún hasta los ateos. El ateo, para poder ser ateo, tiene que creer algo. Ellos solo trabajan en base a filosofía. Así que un ateo, para poder ser lo que dice ser, tiene que tener una cierta creencia a algo. Un ateo se hace ateo, o sea, una persona que no cree en Dios, simplemente porque sostiene otro tipo de filosofías que al final se definen como unas creencias también. Entonces, miren, quiero que entiendan la diferencia de un creyente. Es una persona nada más que sostiene una postura, una creencia religiosa. Yo les menciono algún ejemplo, como por ejemplo el catolicismo, tienen sus creencias. Son creyentes ellos. Los mormones también, los testigos de Jehová, aún hasta los espiritistas, los brujos, tienen sus creencias, ellos son creyentes. Aún los ateos. Y para decirle, según el libro de Santiago, capítulo 2, verso 19, dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan. Significa que hasta los demonios son creyentes. Así que quiero que usted haga la diferencia y no esté confundiendo entre el creyente y el cristiano. Y el creyente vive su vida nada más como un creyente, como un creyón, creyendo las cosas, buscando creer nada más las cosas, los mandamientos. Pero el cristiano va más allá de una creencia, más que creer, practica lo que cree, obedece la palabra de Dios, tiene compromiso con Dios, vive una relación con Dios, tiene responsabilidad en la obra de Dios. Ese es un cristiano. Así que un creyente solo es una persona que cree en algo, especialmente el que profesa una determinada fe religiosa. Si un creyente puede ser cualquier religioso o cualquier persona con tan solamente sostener creencias, ya sea de cualquier índole, sea política, religiosa, filosófica, científica, etcétera. Esa persona es un creyente. No necesita ir a una congregación. Pero muchos cristianos están viviendo su vida como creyentes nada más. Y hay creyentes que sí están viviendo como cristianos. Así que no confundamos cristianos como creyentes o creyentes como cristianos. O creyentes cristianos, perdón. ¿Cuál es la definición de un cristiano entonces? Para que usted tenga una idea más específica. Un cristiano es aquella persona que más que creyente es una persona que acciona y demuestra su fe y creencia por medio de actos públicos. Y principalmente se caracteriza por su relación espiritual con Dios, manifestando actos, obras o acciones que lo califican como seguidor de Cristo, reconociendo la personalidad de Cristo, la naturaleza, la salvación y la deidad de Jesucristo, y obedeciendo e imitando lo que Cristo hizo, ya sea en palabra, conducta, fe, pureza, etcétera, etcétera. Eso es un cristiano. De esa manera definimos a un cristiano. Un cristiano vive su vida de una forma más responsable, vive su vida de una forma más comprometedora. Vive su vida más que un creyente, de una forma más real, más vivificable, más verífica. Así que Pablo no le hablaba a Agripa a ser creyente, no lo estaba induciendo a ser creyente, ni le predicaba, ni le exhortaba a que se convirtiera a nada más ser creyente. La intención de Pablo era que Agripa fuera un cristiano. De hecho, el mismo Agripa reconocía que no era cristiano. Porque un cristiano es un seguidor de Cristo. Es alguien que imita a Cristo. Es alguien que imita el modelo de Cristo. Que sigue las obras de Jesucristo. Que trata de creer en todo lo que Cristo dijo. En todos los fundamentos cristológicos de Cristo. Pero más seguir sus pisadas.
Y tenemos muchos ejemplos bíblicos donde yo puedo definirles la diferencia a ustedes, pero quizás no voy a tocar todos los versos bíblicos. Esta palabra de cristiano, antes de que la mencionara Agripa, en Hechos capítulo 11, ya se hablaba, ya tiempo antes de que Pablo le predicara a Agripa, durante la historia del primer siglo, la historia de la iglesia del primer siglo, ya muchas personas conocían este concepto de cristiano. En ese tiempo, el decirle cristiano a alguien era estarle diciendo: tú crees en Cristo, imitas a Cristo y sigues a Cristo. Por ejemplo, en Hechos 11, 20 al 26 dice su palabra: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número, escuchen esto, gran número creyó. Fueron creyentes, pero no les bastó con ser creyentes, sino quisieron ser cristianos también. El verso 21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. No se quedaron con solo creer, se convirtieron a Dios, al Señor. O sea, quisieron más que ser creyentes, quisieron ser cristianos. Y el verso 22 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esa persona, ¿quién exhortó? Miren, Bernabé fue. Estuvo ahí Bernabé, y también exhortó Bernabé a todos a que siguieran fieles, a que permanecieran fieles al Señor. O sea, que no solo que se quedaran creyendo. Yo creo, yo soy nada más un creyente. No, se interesó porque esas personas fueran fieles al Señor. O sea, que fuesen seguidores del Señor. Y mira el verso 24. Pero era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Una gran multitud. Verso 25 al 26 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, o sea, Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, oiga esto, a quienes le llamaron cristianos, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos. ¿Por qué? Porque imitaban a Cristo, seguían a Cristo, padecían al igual que Cristo, sufrían por causa de Cristo, amaban a Cristo, obraban como Cristo, modelaban el evangelio como Cristo. Estos sí eran cristianos. Pero note, si usted lee desde el verso que empezamos a leer, desde el verso 20, usted va a ver que gran número creyó nada más. Pero después de que creyó, se convirtió al Señor. Dos cosas: creyeron y se convirtieron. Cuando hay creyentes convertidos, estos sí son creyentes cristianos. Creyentes cristianos. Ellos no les bastó con quedarse como creyentes. Fueron creyentes cristianos porque no les bastó con solamente creer, sino con convertirse al Señor. Así que una persona más que teniendo una idea, una creencia, y se convierte, no solo cree en Cristo, sino que se convierte a Cristo, se convierte en un seguidor de Cristo. Este es un cristiano, un creyente cristiano, no un cristiano creyente. Porque así estamos viviendo la vida muchos cristianos el día de hoy. Una vida como creyente, un creyente cristiano. Debemos de marcar la diferencia, hermanos, los que me están escuchando. Debemos de marcar la diferencia. Tiene que haber una cristiandad que imite a Cristo, que siga el modelo de Cristo. Ahora, si esta palabra cristiano se menciona en Hechos 11:26, Hechos 26:28, por primera vez se mencionó en Hechos 11:26, aquí cuando Pablo estaba predicando. Ahora, esta palabra vuelve a aparecer en las cartas de Pedro, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16, para que ustedes vayan agarrando una idea de cómo es ser cristiano, porque la palabra cristiano muchos dicen que lo son, pero ustedes deben de tener la diferencia. Yo les mencioné algunos ejemplos religiosos de la mayoría de personas que dicen ser cristianos. Pues cualquiera puede decirse cristiano. De hecho, he escuchado filosofías o ideas de unas personas que dicen todos somos cristianos. Bueno, esa es la idea de él, no la idea de la palabra de Dios. Cuando usted va a las Escrituras, un cristiano es un seguidor de Cristo en todos los aspectos de obediencia. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 16, dice la palabra del Señor: pero si alguno padece como cristiano,
no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Significa que un cristiano va más allá de cómo lo están pintando en las religiones o en las congregaciones en algunas veces o en algunas predicaciones. Cualquiera dice yo creo en Cristo y es cristiano. Déjeme decirle que está equivocado. Pero cuando ya viene la prueba, alguien dice yo quiero reconocer a Cristo. Hay montones de gente, yo quiero servir al Señor. Entran a las congregaciones y no quiero ser crítico ni un gran ni juez para ellos porque no estoy criticando esa parte, el esfuerzo de muchos cristianos. No. Todos cometemos errores, pero nadie es perfecto, pero Dios nos llama a la perfección. Así que eso es muy diferente. Ahora, muchas personas están con esa idea y mi intención es que salgamos de esa idea errónea que no tiene fundamento bíblico, de creer que ser cristiano es nada más levantar la mano, ir a la iglesia cuando uno quiere, sin responsabilidad cristiana, sin compromiso cristiano, ya somos cristianos. Déjeme decirle que eso no es ser cristiano. De repente alguien puede decir, yo soy cristiano porque voy a la iglesia o porque voy a la iglesia de vez en cuando. Yo escucho las predicaciones, yo a veces leo la Biblia, a veces escucho la palabra de Dios. Y yo soy cristiano por eso. Puede ser que alguien diga eso. Pero déjeme decirle, pero cuando viene el proceso, vamos a ver si eres cristiano. Cuando la iglesia te dice, el pastor, vamos a un ayuno de tantos días, veamos si eres cristiano. Cuando el pastor o la iglesia o los ancianos de tu congregación te dicen, bueno, tenemos un mes de oración, un mes de cadena de oración, veamos si eres cristiano. Cuando alguien te dice, tienes que buscar la santidad, tienes que buscar obedecer, tienes que ser una persona íntegra, veamos a ver si respondes a ese llamado. Ahí es donde se va a ver si eres cristiano o nada más eres un creyente. Si eres un creyente nada más como cristiano o eres un cristiano creyente. Veamos si eres un creyente cristiano o un cristiano como creyente. Tienes que marcar la diferencia a través de las obras, a través de tu obediencia. Por ejemplo, si ser cristiano es ser seguidor de Cristo, ¿qué dijo Cristo con respecto a muchas personas que lo querían seguir en algunas veces en su ministerio? Veamos 9, versos 57 al 62. Lucas 9, 57 al 62. Dice Lucas 9, 57 al 62. Pongan mucha atención a esto. Y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Note algo. Cristiano significa seguidor de Cristo. Y cuando Cristo iba por el camino, un grupo de personas camino y le dijeron, Señor, uno de ellos, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, yo quiero ser cristiano. Yo quiero seguirte, Jesús. Del Señor. Para que usted mire la diferencia, que no cualquiera puede ser cristiano. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, ¿tú me quieres seguir? ¿Tú quieres ser cristiano? Pues te va a tocar padecer. Van a haber momentos donde no vas a tener ni siquiera donde dormir. No vas a tener un momento agradable, vas a padecer, vas a sufrir. Para más, las zorras tienen sus guaridas, tienen dónde dormir. Yo no lo tengo. Las aves tienen sus nidos. Yo no tengo ni siquiera una cama matrimonial. Veamos si tú estás dispuesto a ser cristiano de verdad. A ver si sigues a Cristo de esa condición o de esa forma en la que Cristo le respondió a aquel que iba con gran entusiasmo a decirle, yo te seguiré donde quieras que vayas. Y el Señor solo le contestó, las zorras, que son las zorras, tienen sus guaridas, tienen dónde vivir, tienen sus cuevas. Pero las aves, y aún las aves de los cielos, tienen sus nidos, tienen dónde dormir, tienen su cama. Pero a quien tú quieres seguir, el Hijo del Hombre, no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto a ser cristiano? Si era un creyente, nada más iba a renunciar y se iba a dar vuelta. Si era un cristiano, lo iba a seguir. Pero déjame decirle que hubieron muchos que no lo siguieron por eso. Porque cuando ya Cristo les hablaba de una creencia a ellos que les encantaba. Me gusta creer eso. Pero cuando ya les hablaba de obedecer, de ejercer la fe, muchos daban vuelta y se iban. En el verso 59 dice, y dijo otro, oiga bien, y dijo a otro, sígueme. Después de que le da la respuesta que el otro le dice, el verso 59, Lucas 9, 59. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Ese tenía otra excusa. Ese era otro creyente.
Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Cristo lo llamó a obediencia. Cristo le evadió inmediatamente. Cristo lo llamó a que anunciara, que fuera un pregonero del evangelio, a que se despojara de una creencia nada más y que buscara practicar la cristiandad. O sea, lo que era en verdad seguir a Jesucristo. Y en el otro verso dice, Lucas 9:61, entonces también dijo otro. Había otro, noten algo, ya va tratado con dos aquí. Y mira el tercero. Verso 61, entonces también dijo a otro, te seguiré. Otro le dijo al Señor, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero, oiga, que me despida primero de los que están en mi casa. Este tenía otra prioridad más que Cristo. El segundo tenía una prioridad que era enterrar a su padre. Y el Señor, él decía, déjame primero que entierre a mi padre. Este tercero tenía otra prioridad que decía, que era, Señor, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Déjame primero que le anuncie a mi familia. La prioridad de este era su casa. Como están muchos cristianos quizás en este momento. Nada más viviendo su vida en su casa de una forma sin oración, sin comunión con Dios, sin relación con Dios. Pero sí yo sé que hay cristianos que están en comunión también. Y que hay hombres y mujeres que más que ser creyentes son cristianos. Es decir, son creyentes cristianos, no cristianos creyentes. Así que el verso 62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, verso 62, ninguno que poniendo la mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Nadie que mire hacia atrás, nadie que esté viendo hacia atrás, nadie que no quiera seguirme, nadie que solo quiera quedarse con su creencia, es apto para el reino de Dios. Así que no todos están aptos para el reino de Dios. Jesús fue claro, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Los aptos para el reino de Dios son aquellos que siguen a Cristo, aquellos que en verdad practican la cristiandad. Ahora, ¿quieren ver algo acerca de los creyentes? Esto es nada más cómo son los cristianos. Hay muchos versos más para poder ir dando datos acerca de la cristiandad. Les acabo de dar unos 3 versos bíblicos acerca de quién es cristiano, pero veamos un poco al creyente. Solo quiero dar unos 2 versos bíblicos nada más con respecto al creyente. Por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 4, verso 12. 1 Timoteo, capítulo 4, verso 12. Veamos qué dice. Ustedes que están ahí en su casa. 1 Timoteo, capítulo 4, verso 12. Su palabra dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes. ¿Se dan cuenta? Pablo le está llamando, le está discipulando, le está enseñando y le está exhortando a Timoteo que él tiene que ser ejemplo de los creyentes. Es decir, de aquellos que solo se han quedado con creer. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que modelarle a estas personas que se han quedado nada más como creyentes. Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de quiénes, de los creyentes. ¿Por qué no le dijo sea ejemplo de los cristianos? Porque seguro que si Pablo se hubiese referido a los cristianos, le hubiese dicho así. Los cristianos no pueden tener en poco tu juventud. Ellos, juntamente contigo, serán ejemplo de los creyentes. Es posible que así le hubiese dicho. Pero aquí está hablando del modelo que un verdadero cristiano le debe de presentar a los creyentes. Dice Pablo a Timoteo que debe de ser ejemplo Timoteo a los creyentes en palabra. Note algo, el que es cristiano tiene que identificarse en esto. En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. 6 factores muy importantes para el que quiere ser modelo de un creyente, no de un cristiano. Sino un cristiano tiene que ser modelo aquel que ha quedado nada más como creyente en estos 6 puntos que Pablo le dice a Timoteo. En palabra, número 1, 2 en conducta, 3 en amor, 4 en espíritu, 5 en fe y 6 en pureza. Así que noten que ahí podemos ver una gran diferencia en que no todos eran creyentes y que no todos eran cristianos. Y que no todos eran cristianos, pues. Así que miremos cuál es la diferencia en eso. Romanos, por ejemplo, 10, 16. Si tú como cristiano no optas por ser un cristiano, un seguidor de Cristo genuino,
¿Cómo pretendes ganar cristianos para el Señor? ¿Cómo pretendes que hayan gente convertida, que más que ser creyentes, pasen a ser cristianos? Y vas a ver que con una lógica correcta, que sí existen los que solamente son creyentes. Romanos 10:16 dice la palabra del Señor: mas no todos obedecieron el evangelio. No todos, así que no todos pueden ser cristianos, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que no todos iban a pasar a ser cristianos, porque no todos iban a creer y se iban a convertir. Así que tenemos que ver la diferencia entre un cristiano creyente, un cristiano que es creyente nada más, que vive su cristiandad como un creyente, y un creyente cristiano es muy diferente. Ahora quiero hacerles un énfasis, así en breves palabras, a todos los que me están escuchando. En Santiago 2:14, ustedes pueden ver, 2:19, Santiago capítulo 2, habla de que aún los demonios creen y tiemblan. O sea que en otras palabras, hasta los demonios son creyentes. Hasta los demonios son creyentes. Si tú haces una encuesta y empiezas a pasar un examen en tu comunidad, en tu ciudad donde tú vives, y sales a evangelizar, y de repente tú examinas eso donde tú vives, ¿cuántos creen en el Señor Jesucristo? Te lo puedo asegurar que la mayoría creen en el Señor Jesucristo. La mayoría de la comunidad donde vives creen en Cristo. Todos podemos decir. Te puedo asegurar que el 98%, el 99.5 al 99% creen en Jesucristo en la comunidad donde tú vives o en la aldea. Es raro que vayas a encontrar un ateo, alguien que diga: no, yo no creo y peor va a obedecer si no cree. ¿Va? Porque para poder ser cristiano hay que ser creyente primero. Por eso yo hablé creyentes cristianos. No cristianos como creyentes. Cristianos que viven su cristiandad nada más como una creencia. Nada más. Así que yo quiero hacerles una diferencia entre un cristiano y un creyente. Noten algo: un creyente nada más es un estudiante, pues. Solo estudia, solo se llena de conocimiento, lee la Biblia, escucha cuál es la predicación, se impacta por lo que aprendió y dice: uy, un creyente nada más es un estudiante, pues. Pero un cristiano no solamente es un estudiante, es un discípulo. Así que un creyente puede ser nada más un estudiante, pero un cristiano es un discípulo. No es lo mismo. Un discípulo es aquel que sigue a Jesucristo, aquel que cumple con las ordenanzas de su maestro, aquel que está responsable en la iglesia, aquel que está al tanto de su iglesia, aquel que está en comunión en su iglesia, aquel que está respetando autoridad, aquel que está en los ayunos, en las oraciones, aquel que se esfuerza por vivir el modelo de Jesucristo. Eso es un cristiano. Pero aquel creyente nada más sostiene, nada más se queda con lo que cree. Así que hagamos la diferencia. Y quiero hacerles escribí aquí 21 diferencias entre un creyente y un cristiano para que ustedes hagan la diferencia y para que ustedes puedan captar mejor este tema. Un creyente, número uno, un creyente suele esperar panes y peces. Todo está basado en la escritura, ¿verdad? Un creyente solo suele esperar panes y peces. Miren la diferencia de un cristiano o un discípulo. El cristiano es pescador. El creyente está esperando que le den los panes y los peces. Pero el cristiano es pescador. Va y busca los peces y se los da a otro. 2. El creyente piensa solo en él. No piensa en los demás. Pero el cristiano o el discípulo piensa en los demás. 3. El creyente se gana. El cristiano se hace. Número 4. El creyente siempre se acomoda. Pero el cristiano se sacrifica. Noten la diferencia. Número 5. El creyente siempre es rutinario. Él está pasando todos los días lo mismo, no busca nada de cambio. Así que el cristiano es revolucionario, busca que haya revolución, que haya diferencia, que haya más impacto. 6. El creyente busca que lo animen
Pero el cristiano busca animar. No está esperando que lo animen. Él anda animando a otros. Noten cuál es la diferencia. El creyente se deleita viendo responsables a los demás. Pero el cristiano siempre busca responsabilizarse. 8. El creyente murmura y reclama. Pero el cristiano obedece y se niega a sí mismo. 9. El creyente reclama que le visiten. Pero el cristiano anda visitando. 10. El creyente espera milagros. El cristiano obra milagros. Es diferente. Número 11. El creyente busca señales para seguir a Cristo. Pero el cristiano es diferente. Sigue a Cristo. Hayan o no hayan señales. Ama al Señor. Como dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. 12. El creyente se congrega sin compromiso alguno. Pero el cristiano persevera comprometido con Cristo. El creyente hace si es fácil. El cristiano hace cueste lo que cueste. 14. El creyente busca que los ayunadores oren por él. El cristiano ayuna y ora por otros. El creyente nada más es oidor, pero el cristiano es hacedor. El creyente le da igual si se aparta por un tiempo o si se aparta por tiempo de la iglesia. El cristiano se avergüenza al apartarse, se siente indigno, se siente que no está correcto. Tiene que pedir perdón. Al creyente tienen que pedirle perdón, pero el cristiano pide perdón. Número 18. Para el creyente la autoridad es abuso y señorío. Escuchen esto para aquellos que no quieren sujeción o autoridad. Para el creyente la autoridad es abuso y señorío. Pero para el cristiano la autoridad es una bendición establecida por Dios. Número 19. El creyente peca y le es normal. Pero el cristiano peca y le es remordimiento en su conciencia. 20. El creyente exige todo en los demás sin cumplir él. Pero el cristiano cumple sin exigir. 21. El creyente le gusta ordenar sin obedecer. Le gusta andar ordenando sin obedecer. Pero el cristiano obedece sin ordenarle a nadie. Simplemente cumple con Dios. Noten esas diferencias. Iglesia del Señor, que me esté escuchando. Los que me estén escuchando. Volvámonos al Señor. Y busquemos cada día el rostro de Dios por todas estas cosas que están pasando en el mundo. Platicaba con una hermana de la iglesia y yo le decía, mire, ya no podíamos decir ni estos son principios de dolores. Estos ya son como finales de dolores. Muy pronto llega el rapto de la iglesia. Muy pronto viene Cristo a levantar a su iglesia. Y viene por cristianos. Viene por hombres y mujeres que están preparadas en obediencia, que están viviendo la cristiandad, que están modelando a Cristo, que están en comunión con Él, que están en relación con Él. Cristianos que no están desconectados del cuerpo de Cristo, sino están pendientes del cuerpo de Cristo. Muchas bendiciones para los hermanos que nos están escuchando, o los que nos estuvieron escuchando. Edilson, Josué Castillo, Morales, muchas bendiciones. María Rendón, bendiciones, hermana. Un gran regocijo. La hermana Keren Turcios, muchas bendiciones del Señor. Aleluya. Arlington Orellana, los estoy escuchando, muchas bendiciones. Si los estuvo escuchando en algún momento, muchas bendiciones. Arnold Medrano, muchas bendiciones. Noldo, que la gracia del Señor siempre esté contigo. Grande es el nombre del Señor. Marjorie Damas, bendiciones. Yalixa Mabel Guerra, todas esas hermanas que lo estuvieron escuchando. Maison Martínez, Elizabeth Palma, muchas bendiciones. José Ramos, Jenny Patricia, Nancy Nila, Ashley Ruiz, muchas bendiciones. Pastora Evangelista Yolanda, muchas bendiciones. Antonio Canales, Alejandro Castillo, Janet Cabrera, Ismael Narváez Padilla, muchas bendiciones. Milton Cedillo, bendiciones hasta Estados Unidos. Joel Almendares, bendiciones hasta Jocón Lloro, saludos a su familia. Yolanda Gracia, muchas bendiciones. Gris García, hermana Ada, muchas bendiciones de Dios para su vida. Le esperamos mañana en la iglesia. Barbería Núñez, Joche Matute, Ana Martínez,
Diana García, muchas bendiciones. Bueno, a todos los que nos estuvieron escuchando, muchas bendiciones de parte del Señor. Si hubiera alguna pregunta al respecto, tengo algunos minutos para escucharles a ustedes. Si hay alguna persona que quisiera hacer alguna pregunta respecto al tema, pueden leer Hechos 26, 27 al 28 y se van a dar cuenta que Pablo quería que Agripa fuera un cristiano. Pero Pablo sabía que Agripa nada más era un creyente, solo había quedado con creer. Así que Pablo, como imitador de Cristo, al igual que yo, mi trabajo es que toda persona, más que creer, pase a ser un cristiano, una persona convertida al Señor. Yo sé que le hablo a gente cristiana, que lee las escrituras, que se prepara, gente que está orando, gente que está en comunión con Dios, y que este tipo de cosas que están pasando no lo lleva a desconectarse de la iglesia, como les publicaba la vez pasada. Son los templos que están cerrados. La iglesia nunca se ha cerrado. La iglesia sigue en comunión con Dios. Y le hablo a cristianos espirituales, a cristianos que tienen la mente de Cristo, que ven con los ojos espirituales, que oyen con los oídos espirituales y que están convertidos a la gracia del Señor. Yo no sé si habrá alguna persona que nos haga alguna pregunta. Grande es el nombre del Señor. Aleluya. Gracias al Señor por todo lo que hemos hecho. Muchas bendiciones para los hermanos que escucharon, aunque sea un poco, otros que escucharon todo el mensaje. Muchas bendiciones de parte del pastor Elín José Martínez. Que la gracia de Cristo esté en cada uno de ustedes. En otro día quizás voy a predicar otros mensajes escatológicos, de las cosas que están pasando, algunos mensajes proféticos. Tengo la intención de predicarles del rapto de la iglesia, proseguir en algunos otros temas que quedé pendiente en las redes sociales, para aquellas personas que quieren aprender de la Escritura y vivir las Escrituras. Muchas bendiciones, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes.